Bien. Bueno, estamos iniciando entonces la grabación de la clase. Voy entonces nuevamente a compartir pantalla con ustedes. Bien, entonces acá estamos hablando de este programa, ¿verdad? El programa sinóptico de gente inteligente, la autobiografía de las experiencias emocionales. Les estaba comentando, haciendo una metáfora, ¿verdad? Que las emociones son como un reloj despertador. Cuando uno siente miedo, siente rabia, indignación, vergüenza, envidia incluso, ¿verdad? Ese reloj despertador suena, esa emoción está sonando. ¿Y qué pasa cuando nosotros apagamos el despertador y seguimos durmiendo? Bueno, la vida avanza mientras nosotros dormimos, ¿verdad? Es necesario descansar, ciertamente, pero no podemos pasar la vida descansando. Entonces, esa emoción viene a despertarnos. Y los investigadores somos gente despierta, que escuchamos el reloj despertador de los fenómenos sociales, culturales, históricos, fenómenos de vida, ¿verdad? Que nos circundan en nuestra realidad. Entonces, esta autobiografía de las experiencias emocionales viene a cubrir un primer objetivo, ¿verdad? Que es que ustedes se despierten, que ustedes logren realizar una pequeña investigación en esta materia, ¿verdad? Sobre alguna experiencia vivida, sentida y posteriormente pensada. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre este objetivo de la autobiografía para que ustedes entiendan la importancia que tiene atreverse a escribir su autobiografía con acento en esas experiencias emocionales, pasando por esa pregunta generadora, ¿cómo me sentí cuando pasó tal cosa? ¿Verdad? ¿Cómo me sentí yo cuando me dieron un diagnóstico médico adverso? ¿Cómo me sentí yo cuando unos compañeros me despreciaron? ¿Mm? ¿Cómo me sentí yo cuando me botaron del trabajo? ¿Cómo me sentí yo cuando mi familia empezó a pelear por lo que dejaron mis padres, por ejemplo, y se separaron los hermanos? Hay miles de experiencias que vivimos, ¿no? Y que no son únicas. A mí me gusta mucho citar a Malala Yousafzai, esta muchacha pakistaní que los talibanes le dieron un tiro en la cabeza y milagrosamente esta chica de 14 años, que lo único que reclamaba era el derecho al estudio de las niñas en Pakistán, y por esa razón le dieron un tiro. Ella sobrevive y le otorgan el premio. Buena noche por acá, Frederick, perfecto. Bueno, le otorgan a ella el Premio Nobel de la Paz en el año 2014. Y Malala dice en su discurso en la ONU, cuento mi historia no porque sea única, sino porque no lo es. Entonces todas aquellas cosas que a nosotros pensamos que nos pasan a nosotros o a nosotras, ¿verdad? Responden a situaciones sociales, culturales, históricas, políticas, económicas, que nos afectan a nosotros y también a otros grupos humanos. Entonces, estudiar un tema desde la perspectiva de la propia mirada, ¿verdad? Desde esa perspectiva personal, no por eso deja de ser ciencia, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario. Los investigadores siempre tomamos temas, y la formación que yo les estoy dando acá inicial es para formar investigadores, ¿no? Les decía en una clase pasada que los posgrados, maestrías, doctorados, especializaciones, pero sobre todo maestrías y doctorados, son para formar investigadores en el área específica de la disciplina, ¿verdad? Entonces,
Bueno, veamos un poco esta descripción que les tengo acá en pantalla, que espero que todos estén viendo. Y bueno, los que no puedan estar acá lo verán después en video. La construcción de la autobiografía con acento en las experiencias emocionales responde a la pregunta, ¿cómo me sentí cuando? Entonces, una autobiografía es un texto narrativo, uno va narrando su propia historia, solo que nos vamos a detener, ¿verdad?, en experimentar, en experienciar ese recuerdo y atrevernos a volver a sentir la emoción que sentimos en su momento. Es una organización textual narrativa que se fundamenta en la capacidad de dar cuenta de la subjetividad y el enfoque del punto de vista desde una perspectiva situada en la geografía social y temporal de quien está investigando, ¿verdad? De quien se está investigando, en este caso, en esta materia, a sí mismo o a sí misma. Entonces, cuando hablamos de la subjetividad, a lo que nos estamos refiriendo es a la experiencia. Bueno, les voy a agradecer, por favor, que dejen de tocar los controles, ¿sí? Hay alguien por aquí que intenta presentar también, ¿eh? Ustedes sí están viendo lo que yo estoy presentando. Alguien me da reporte, por favor. Miguel, tú que siempre me contestas. Ana dice que Jesús, sí. profe, pero sí se ve claramente. Ok, perfecto. Sí, porque hay alguien que está presentando acá. Entonces les voy a agradecer que por favor no toquen los controles. No somos niños, somos estudiantes de posgrado. Ok. Bien, bueno, sigamos acá entonces. Como les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, un tipo de investigación en este momento que trabaja en torno a la subjetividad. Cuando hablamos de subjetividad, me estoy refiriendo básicamente a investigación de tipo cualitativa. La subjetividad en la investigación cualitativa es investigar sobre la experiencia de las personas, sobre las experiencias vividas. Y en este caso, la diferencia inicial, ¿verdad? Es sobre experiencias emocionales vividas y sentidas. Ajá, ¿alguien con el micrófono abierto ahora? Bueno, vamos a ver quién tiene el micrófono abierto por acá. Ah, Frederick. Bueno, Frederick, vamos a cerrar el micrófono. Bien, ok. Estén pendientes con esto. Bueno, entonces seguimos por acá. Ya yo les voy a dar el derecho de palabra, ¿verdad? Por si tienen todavía alguna duda, o quieren hacer alguna modificación en su autobiografía, porque les faltó algo, ¿verdad? No, no que van a cambiar la vida, la experiencia, pero a lo mejor les faltó algo que consideraron importante y no lo pusieron en su momento. Bueno, entonces decía, ¿verdad?, que ese enfoque desde el punto de vista, desde una perspectiva de una geografía, que no es solamente espacial, sino que es una geografía social y temporal, de grupos humanos, de demografía, ¿verdad? De cosas que le pasan a los jóvenes en determinado momento, o que le pasan a las personas adultas, o que le pasan a las parejas, o que pasan en los entornos laborales. Pues hay muchísimos temas acá que los atraviesan a ustedes como sujetos sociales, ¿no? Entonces, esa situación está delimitada, ¿no? La autobiografía, solo por el narrador que se investiga a sí mismo o a sí misma. En primer lugar, y ofrece un material documental en cuanto a sus experiencias emocionales para la investigación social, en segundo lugar. Muchos estudios vinculados con las neurociencias evidencian que cuando recordamos eventos almacenados en nuestra memoria episódica, también se evocan y se vuelven a sentir las emociones y sensaciones asociadas a tales eventos. Incluso hay experimentos científicos de personas que le han hecho operaciones cerebrales y que cuando tocan algún lóbulo temporal en el cerebro, para evocar una emoción, perdón, para evocar un recuerdo, el recuerdo está asociado con la emoción, ¿ok? Y bueno, si lo vemos etimológicamente, recordar significa en latín volver a la cordia es al corazón,
¿ok? Entonces, bueno, la autobiografía de las experiencias emocionales es un tipo de discurso interpretativo que se relata en perspectiva temporal, pero sobre todo construye una autoimagen y un autoconcepto en relación a los eventos y situaciones relatadas con acento en las emociones experimentadas y probablemente no integradas, al mismo tiempo que deja ver la naturaleza de las relaciones interpersonales con los otros involucrados en el relato, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos hablar de alguna experiencia donde hubo un abuso de poder de parte de un jefe, o hubo un abuso de poder de parte de un maestro, de un profesor, hubo un abuso de poder de alguna autoridad eclesiástica, ¿verdad? Bueno, hay montones de temas, insisto, que ustedes pueden pasar por el estudio. Entonces, somos seres emocionales, hechos con discursos, y esta autobiografía que ustedes van a aportar, ¿verdad? Bueno, hay alguien que sigue con su presentadera allí, lo estoy viendo. Bueno, no sé cuál es el tema. Bien, sigamos acá entonces. Bien, somos seres emocionales hechos con discursos que nos atraviesan en el espacio y tiempo. Si no escribes tu autobiografía con enfoque crítico de los discursos en una hoja, entonces lo escribirás en tu cuerpo y en tu mente con síntomas, síndromes y enfermedades. O la escribirás en el cuerpo y la mente de otros a través de relaciones marcadas por el abuso, el maltrato y la toxicidad. Bueno, les quiero comentar que un estudiante que vio metodología conmigo, posteriormente yo me convertí en su tutora. La semana que viene, el próximo viernes 15, va a defender su trabajo de grado en la maestría en gerencia pública, y su tema es el burnout el burnout y la relación con la satisfacción laboral en una entidad bancaria venezolana, una entidad bancaria pública venezolana, uno de los bancos más importantes del país, donde la mayoría de los empleados están padeciendo de burnout. Se le aplicaron instrumentos, ¿verdad? Se le aplicó la escala de Maslow, se le aplicaron unas entrevistas a profundidad, y la mayoría de los empleados está altísimo en esa escala de Maslow. Entonces, quería comentarles que este estudiante hizo su autobiografía de las experiencias emocionales, después realizó su metarrelato y encontró este tema que ella ha vivido personalmente, ¿verdad? Porque ella es una de las personas que ha sufrido este burnout al punto de que ella le dio un infarto en la sede principal del banco, y se despertó en un hospital. Entonces, fíjense cómo ya la semana que viene ella está defendiendo su trabajo de grado, ¿no? Sobre algo que ella conoce demasiado bien, el fenómeno, porque lo ha vivido. Bien, entonces, vamos a ver la justificación de este programa, ¿no? Los actores sociales, las situaciones y las experiencias emocionales aterrizan en una geografía social, cognitiva y temporal. No son hechos asépticamente aislados. Por tanto, al hacerse conscientes en la construcción de un discurso narrativo, fíjense que esto es un llamado a la conciencia, porque ustedes van a realizar una actividad cognitiva muy importante, que no es solamente recordar, es también sentir, es también reflexionar sobre esa experiencia vivida. Es investigar, explorar, consultar bibliografía sobre esa experiencia, aprender de la experiencia. Por eso es que metanoia es un método metacognitivo, ¿verdad? Porque tiene que ver con el aprender a aprender, aprender a investigar, ¿ok? Y vamos a aprender a investigar desde nuestras propias experiencias de vida.
Bien, entonces al hacerse conscientes en la construcción de un discurso narrativo, se pueden convertir en conocimiento relevante para el sí mismo que narra y como corpus para investigadores de diversas disciplinas de las ciencias humanas y sociales, además de aportar conocimiento nuevo, organizar conocimiento ya existente sobre el tema, ¿verdad? Al área y al programa en el que ustedes están inscritos, ¿no? Ya sea talento humano, sea cultura, sea las ciencias administrativas, las ciencias de la educación, indiferentemente, ¿no? Porque todas esas ciencias y todos esos problemas están atravesados por algo, el ser humano. El ser humano es el centro de esa geografía social y temporal, ¿no? Bueno, la autobiografía de las experiencias emocionales es una reconstrucción narrativa intencionada, porque estamos buscando algo que queremos trabajar. Es un discurso interpretativo que como proceso pone en evidencia la situación de vida de quien narra la experiencia corporeizada en emociones. ¿Por qué corporeizada? Bueno, porque el cuerpo siente y resiente esas emociones. Cuando a esta chica le dio ese infarto, es porque todo lo que ella estaba viviendo, todas esas experiencias estresantes que producen ansiedad, que producen crisis de pánico, esa sensación de despersonalización, todo eso lo registra el cuerpo, al punto de que el cuerpo colapsa con un infarto. Entonces, esas experiencias emocionales son corporizadas. Cuando nosotros sentimos miedo, los músculos de las piernas y los músculos de los brazos se tensan, bien sea para atacar o para correr, ¿no? Porque el miedo nos lleva a esas reacciones, ¿verdad? Entonces hay que atender a esa emoción y no responder reactivamente a ella, sino, ok, sentarse a escuchar en mi propio cuerpo, escuchar y sentir ese miedo. Y pregúntale, miedo, ¿qué viniste a avisarme? ¿Qué viniste a advertirme? ¿De qué me debo cuidar? Y empezar a pensar sobre eso, ¿no? No ser personas reactivas. Bueno, entonces esas emociones y esas sensaciones, como les decía, se registran en el cuerpo, así como las condiciones materiales y simbólicas, ¿ah? Las condiciones materiales y simbólicas de la producción textual. La estructura del relato autobiográfico puede hacer emerger categorías. ¿Qué es una categoría? Una categoría es un constructo teórico, que aparece en esos textos. De la autobiografía de esta compañera, pues surge esa categoría, que en realidad son dos, ¿verdad? Dos categorías nucleares, que es la satisfacción laboral y en su caso muy especial y el de la investigación posteriormente, es que los empleados no se sienten satisfechos, ¿verdad? Porque son poco pagados, mal remunerados, son maltratados, se les exige trabajar más horas de las que incluso la ley del trabajo permite, trabajan sábados, trabajan domingos, trabajan lunes, fiestas de guardar, y además de eso no hay ni siquiera un reconocimiento simbólico, ¿no? Lo que se llama ese sueldo afectivo, el sueldo afectivo, que con eso no vas al mercado, pero por lo menos te sientes parte, ¿verdad? Partícipe, te sientes parte importante de la organización. Eso no sucede. Entonces, hay muchos empleados enfermos. ¿Por qué? Porque están somatizando en su cuerpo pues todas esas experiencias que están viviendo. Entonces, la estructura del relato autobiográfico puede hacer emerger categorías para su análisis. Una categoría de esta investigación que se defiende la semana que viene es el burnout. Y la otra categoría importante es justamente la satisfacción laboral. Y sus conclusiones y hallazgos hacen un aporte importantísimo
para lo que es la gerencia pública, ¿verdad? ¿Qué debe hacer un gerente público en un caso de tanta crisis, ¿no? De tanta crisis, porque es que el banco para el que ella trabaja, no cayó de la nada, ¿verdad? Vino una nave espacial, hizo caer la sede del banco. No. Ese banco está en una realidad nacional, ¿verdad? Que estamos viviendo y que hemos atravesado todos, ¿no? Bueno, todos los que estamos aquí. Bien. Entonces, la estructura del relato autobiográfico puede hacer emerger categorías para su análisis que caracterizan los procesos cognitivos y sociales, tanto individuales como colectivos, en los que se inserta la experiencia vivida. El objetivo general de que ustedes hagan esto, ¿verdad?, es orientar en la construcción de la autobiografía con acento en las experiencias emocionales, por un lado, como un proceso de material documental que da cuenta de la subjetividad y el enfoque del punto de vista. Por otro lado, como producto, es un tipo de discurso específico que aporta conocimientos relevantes y validación metodológica para las ciencias sociales, instalando una reflexión sobre el proceso de pensar, cómo investigarse, ¿verdad? Investigarse con autobiografías. Bueno, entonces voy a pasar a la sala de Skype con ustedes para darles el derecho de palabra si todavía tienen por acá algún tipo de... A ver, voy a cambiar esto porque me molesta. Así está mejor. Ok. Bien, entonces les pregunto si tienen alguna duda, si tienen alguna reflexión, si quieren comentar algo de su proceso escribiendo, ¿verdad? Si encontraron algo que les gustaría investigar, no solamente como algo que me pasó a mí, Gisela, ¿verdad? O algo que le pasó a Ana, sino si le pasó a Gisela y le pasó a Ana, también le puede pasar a Claudio o le puede pasar a Edelvis. O a lo mejor Gisela quiere hacer una investigación con perspectiva de género, porque Gisela cree, ¿verdad?, que lo que a ella le pasó es por ser mujer, por ejemplo. Bueno, les doy el derecho de palabra. ¿Pueden levantar su manito? Hola, hola. Nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada. Dios, ¿hay gente aquí? Ok. A ver, JB. JB, ¿me escuchas? Vamos a ver quiénes más están por acá. Katiuska. Tengo dos usuarios sin, uy, un montón de usuarios sin perfil. Lady. A ver. Bueno, entonces voy a hablar de la segunda parte, ¿verdad? El segundo ejercicio que ustedes van a realizar. ¿Mm? El segundo ejercicio, que ya es la segunda entrega y le vamos a poner fecha también, ¿verdad? Es el metarrelato. El metarrelato va más allá del relato. Etimológicamente eso es lo que significa meta, ¿verdad? Meta es más allá. Entonces va más allá del relato. ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? Bien, entonces en el metarrelato ustedes van a escoger un momento específico de esa autobiografía, ¿m? Y van a comenzar a explorar, ¿verdad? A explorar con lecturas que estén relacionadas con el tema de esa autobiografía, ¿ok? En la autobiografía pueden surgir varios temas, ¿verdad? Cuando uno va contando su propia historia personal, pueden surgir varios temas en esas experiencias. Sin embargo, en el metarrelato ustedes van a escoger una sola, una sola experiencia que creen que necesitan conocer más, investigar más, aprender más de esa experiencia. ¿Ah? Porque el que no aprende de la experiencia está condenado a repetirla. ¿Ok? Entonces hay que aprender de la experiencia.
Y necesitamos producir una investigación que esté de cara a la gente, que sea capaz de dar respuestas a las personas, ¿verdad? De dar respuestas a las comunidades, a las organizaciones, a las instituciones. La universidad no puede estar de espaldas a la sociedad. La universidad tiene que producir un conocimiento que sea relevante y que sea pertinente para la vida que estamos viviendo los seres humanos de nuestro tiempo. ¿Ok? Entonces, se trata, como ustedes son seres humanos de este tiempo, históricos, geográficos, ubicados y situados en este tiempo, pues seguramente van a producir, ¿verdad?, un tipo de investigación que va a ser relevante. Yo estoy segura que, por ejemplo, el trabajo este que les estoy comentando que se defiende la semana que viene, eso no está pasando solamente en este banco, eso está pasando en muchas instituciones públicas. ¿Ah? Sin embargo, no podemos generalizar, pero estoy segura que su investigación puede servir, ¿verdad?, para ser replicada en otras instituciones. Entonces, bueno, por aquí está Frederick que nuevamente se unió. Voy a dejar de compartir este documento. Bueno, yo no sé, ustedes necesito que me digan si yo cambio el documento, ustedes ven otra cosa. ¿Ven otra cosa de los metarrelatos? ¿Alguien me dice, por favor? Miguel, tú que siempre me ayudas. No, no se ve. Entonces tengo que... Ok, vamos a entonces dejar de compartir, ¿verdad? Voy a compartir entonces el otro documento. Ajá, vamos a ver. Esto es lo que pasa cuando estamos en vivo. Bueno, entonces voy a ver si... ¿Ahora sí lo ven? Ahora sí lo vemos, profesora. Ok, perfecto. Vamos a hablar un poquito entonces de esto de los metarrelatos como producto, ¿verdad? Bien, el metarrelato se parece mucho a un anteproyecto de investigación. En este metarrelato, ustedes se van a permitir la experiencia, pero ya razonada, pensada, ¿verdad? Con una posición crítica, analítica. Cuando uno tiene una posición crítica, quiero aclarar esto, ¿verdad? No es agarrar un látigo y empezar a darse palo. Bueno, porque yo viví esto, porque es mi culpa, porque no sé qué, porque yo fui tan gafo que hice tal cosa. No, eso no es tener una posición crítica. Tener una posición crítica es distanciarse un poco de la experiencia, ¿verdad? Verla desde arriba, ubicarse, ¿verdad? Como si no fuera yo, pues, como si no fuera a mí que me hubiera pasado. ¿Ah? Ahora sí me voy a distanciar un poco de lo que hice en la autobiografía, que fue sentir esa experiencia y narrarla. Ahora simplemente la voy a observar como si no fuera yo. Y voy a empezar a hacer preguntas. Entonces, la primera tarea que ustedes tienen esta semana, ¿verdad? La primera tarea que tienen esta semana es hacer un banco de preguntas. Es como una cajita de herramientas, ¿verdad? ¿Qué le preguntas tú a esa situación que viviste? ¿Qué le preguntas? ¿Qué quieres tú aprender? ¿Qué quieres conocer más? Bueno, entonces, definición y características de este tipo de texto, ¿no? Del nuevo texto que van a producir. Un metarrelato es un relato acerca de un relato. Una narración sobre una narración. En su estructura recurre a lo autorreferencial, ¿verdad? A referirse a uno mismo. O sea, que pueden hablar incluso en primera persona. Como parte de su objetivo narrativo, quien escribe tiene conciencia respecto a que se trata de un relato dedicado a la construcción de otro relato. El propósito del metarrelato se aspira en la discusión del y con el tema realizar un aporte al conocimiento de una realidad vivida. A ver si esto me deja moverlo. Ok, ahora sí, me permite moverlo. De una realidad vivida, sentida, experimentada y razonada, a partir de una mirada crítica. El metarrelato es una historia que se teje dentro de otra. ¿Mm? ¿Por qué se teje dentro de otra? Porque viene de la autobiografía.
¿verdad? Por eso es que el metarrelato va más allá del relato de la autobiografía. Y que habla del proceso de creación, del pensamiento del autor o autora en su tradición filosófica, sociológica, científica, experiencial, empírica y o artística. Y yo agregaría incluso hasta religiosa, porque la transcomplejidad como paradigma de investigación nos permite hoy en día abordar un problema de investigación desde lo artístico, desde lo religioso, desde los memes, todas esas cosas que están nuevas con nosotros, ¿verdad? Y que el paradigma transcomplejo nos permite abordarlo. Bueno, como un pretexto para ahondar y reflexionar en su función, su significado y su contexto, en todas las dimensiones en las que se desee conectar con el lector. Para realizar un metarrelato debemos estar conscientes de lo que narramos. Ya que hacemos referencia de ello, tener conciencia de que construimos un relato junto a otro. Bueno, hay alguien con el micrófono abierto, déjame revisar. Realmente no sé si estoy dando clases en posgrado o en el colegio. Ok, bien. ¿Alguien que era? No sé, lo cerró. Bueno, entonces, ustedes van a tener una primera asignación para hacer ese metarrelato. Como les dije, el metarrelato es lo más parecido a cómo uno empieza a elaborar un anteproyecto, ¿verdad? Entonces, primero, número uno, escojo el momento que quiero investigar. ¿De dónde lo voy a escoger? De mi autobiografía, ¿verdad? Ajá, usuario invitado salió. Entonces, eso es lo primero que van a hacer. Primera tarea, escoger el momento que quiero investigar. ¿Ah? Segundo, voy a hacerle preguntas a ese momento. A preguntar, como preguntan los niños. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y para qué pasó esto? ¿Y por qué fulano se comportó así? ¿Y por qué pasó tal cosa? ¿Y cómo hago yo para mejorar esta situación? ¿Qué tendría yo que haber sabido que ahora sé y antes no sabía? Que si mi yo del pasado lo hubiera sabido, no me hubiera pasado eso. ¿Mm? ¿Qué aprendí de esa experiencia? ¿Cómo puedo yo poner esa experiencia en forma de conocimiento? ¿Qué tendría yo que saber? ¿Ok? Y entonces seguramente hay un área epistémica, una dimensión epistémica, es decir, una disciplina, ¿verdad? Una disciplina, la sociología, la economía, la política, el talento humano, el asesoramiento y desarrollo humano. Hay una disciplina que puede responder a esas preguntas y que tiene teorías construidas y que tiene categorías construidas que pueden responder a esas preguntas. ¿Ok? Entonces, primera tarea, escoger el momento de la autobiografía. Ese momento que de verdad me marcó, que me hizo un antes y un después, que a mí me gustaría transmitir, trascender esa experiencia, produciendo conocimiento. Esa es la primera tarea. La segunda tarea es el banco de preguntas. Y entonces ahí no hay límite. Ahí yo me voy a hacer todas las preguntas que yo me quiera hacer sobre esa situación, sobre esa experiencia. Después nos vamos a encargar, ¿verdad?, de ponerle orden a esas preguntas para que parezca un planteamiento del problema. ¿Ok? Entonces, ustedes van a hacer en este semestre ese ejercicio de investigación, que puede ser que en el transcurso de la carrera, cuando ustedes vean varias materias, digan, esto es lo que yo quiero investigar y yo lo puedo convertir en conocimiento, ¿verdad? Aplicando lo que he aprendido en la carrera.
Entonces, en primer lugar, ese es el trabajo de la materia de metodología, ¿no? Entonces, ese metarrelato, como les dije, es lo más parecido a cómo uno empieza a elaborar un anteproyecto. ¿Mm? Y, bueno, hay una tercera tarea que es contextualizar el momento, describirlo lo más que ustedes puedan. Desde qué canción estaba sonando en ese momento, qué noticia salió en los periódicos esos días que pasó eso, qué estaba yo estudiando en ese momento, contextualizar lo más posible la experiencia, ¿ah? Con datos de la realidad histórica. Dios, hay alguien con el micrófono abierto, señor, ayúdame. A ver, a ver, a ver. Quien lo tenga abierto lo voy a decir. William Romero tiene el micrófono abierto. Ajá, bien. Ok, William, no es personal, es que hace interferencia. Bueno, entonces les decía, tarea 1, repito, tarea 1, escojo el momento que quiero investigar de esa autobiografía. Tarea 2, voy a hacer preguntas a ese momento, a esa experiencia. ¿Qué aprendí y qué propongo? ¿Qué aprendí y qué propongo? Esas son las preguntas generadoras, pero no son las preguntas que ustedes se van a hacer. Cada quien se va a hacer sus preguntas personales. Pero las preguntas generadoras que yo les estoy sugiriendo en este momento es, ¿qué aprendí de esa experiencia? ¿Qué aprendí? Lo puedo poner en palabras. ¿Qué aprendí de esa experiencia? ¿Y qué propongo yo para no volver a pasar por esa experiencia y para que otras personas que están transitando esa misma experiencia tengan ese conocimiento que ustedes en su momento no tuvieron y que probablemente estas personas tampoco lo tienen, ¿verdad? Yo creo que les dije en la primera clase, pero si no se los dije, se los repito ahorita y queda grabado. Los errores no existen. Las personas no cometen errores. Las personas cuando toman decisiones lo hacen con base al conocimiento que tienen. Entonces, si las cosas no salieron bien, es porque no tenías el conocimiento. Una vez que aprendes, no lo vuelves a hacer de la misma manera. A lo mejor vuelves a pasar otra situación, pero es porque necesitas aprender más. Entonces, metanoia es un aprendizaje permanente, entender que el proceso de la vida y de los investigadores es un proceso de aprendizaje permanente. Uno deja de aprender cuando se muere y todavía no sabemos si más allá, para donde Papito Dios nos mande, seguimos aprendiendo. Eso no lo sabemos. No ha venido nadie a decirme, mira, todavía sí, o uno deja de aprender. Lo importante sí es cierto que mientras estemos aquí, estamos aprendiendo. ¿Mm? Así es la vida y así es la investigación. Cuando tú crees que ya lo sabes todo, sale un nuevo paradigma, sale un nuevo método, salen unos nuevos autores, salen nuevas realidades que hay que investigarlas de manera diferente, ¿no? Entonces es un proceso permanente de investigación. Eso es metanoia, este método que ustedes están practicando, poniendo en práctica. Entonces, bueno, espero que estén claras las tareas. Si alguien tiene alguna duda, por favor, levanta la mano. William, sí. Abre tu micrófono. Ahora sí, William, abre el micrófono. Sí, disculpa, profesora, no sé, difícil poder entrar, pero bueno, yo leí la dinámica, hice la bibliografía, el trabajo que me dio, de verdad que dejó muy sensible tocar esas partes de mi vida que tenía acumuladas. Me hizo hasta llorar en un momento. Qué buen, Bueno, qué bueno, metanoia es si tremendo. todavía lloras, William, perdóname que te interrumpa. Si todavía lloras es porque tienes que trabajar eso para que la comprensión, comprender es aliviar. ¿Cómo uno comprende? Cuando, ok, ya lo sentí, ahora lo voy a pensar. Ahí es donde comprendes. Perdón, William, por haberte interrumpido.
No, excelente, excelente. Lo que estabas comentando ahorita, que nuevas experiencias, nuevos conocimientos, me sorprenden. Y por eso es que yo siempre, a medida que uno va avanzando estudios, uno sabe que uno no sabe nada. Siempre hay más que aprender. Entre más uno aprende, más uno descubre cosas y uno dice, wow, increíble. Gracias, profesor. A la orden. Aquí, Katiuska. Katiuska, abre el micrófono. Katiuska, abre el micrófono, todavía no leo las mentes. O escribes, no sé. Hello. Bueno, ok. Por aquí dice alguien, a ver, digo dice alguien porque no tiene nombre. Profe, la tarea número 3 no me quedó clara, profe, ¿puede repetir? A ver, número 1, escojo de mi autobiografía, así como William, pues. Si William, hubo un momento en que tú todavía lo lloras, tú tienes que trabajar ese momento. Lo tienes que trabajar. Porque si no aprendes de metodología, al menos vas a superar eso. ¿Ok? Yo creo que sí vas a aprender de las dos cosas. Entonces, número 1, escoger ese momento que yo siento que todavía tengo que aprender algo o que aprendí y lo quiero poner en blanco y negro, pues, ¿no? Lo quiero poner en forma de investigación, quiero aportar eso. Bueno, ese es el número 1. El número 2 es hacer el banco de preguntas, ¿ok? El banco de preguntas. Voy a hacer todas las preguntas que a mí se me ocurran en relación, ¿verdad?, a ese momento. Y les dije que habían 2 preguntas generadoras de este momento del metarrelato, que es el momento pensado, ¿verdad? Ya pasamos el sentido, ahora es el pensado, el razonado, el reflexionado, momento donde vamos a reflexionar. Y tenemos 2 preguntas generadoras allí, que es, ¿qué aprendí? ¿Qué propongo? ¿Qué aprendí de qué? De esa experiencia que viví. Ahora, ¿qué propongo yo? ¿Verdad? Decía, para que otras personas no lo pasen, ¿no? De acuerdo, gracias. Ok, William. De acuerdo, gracias. Y bueno, pues la tercera tarea, ¿verdad? Es empezar a hacer algunas lecturas exploratorias sobre el tema. ¿Ah? ¿Cómo llegó Norris a descubrir que eso se llamaba burnout? Leyendo, explorando lecturas, ¿verdad? Con la observación participante. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué se llama observación participante? Porque ella no solamente observa el malestar, sino que es que ella participa de ese entorno. ¿Ah? Ella participa de allí, de ese banco, ¿no? Porque ella trabaja allí. Entonces, pues una pregunta válida podría ser, ¿por qué me pasó esto? Yo más bien me preguntaría, ¿para qué? Más que por qué, ¿para qué? Pero momento crítico con otro nivel de aprendizaje y uno mismo no entiende por qué lo permitió. Ajá. Es ver, exacto, profe, este trabajo es sensible, es ver el momento crítico con otro nivel de aprendizaje, exactamente. Y uno mismo no entiende por qué lo permitió. Perfecto. Ok, Javier se pregunta por qué me pasó esto. Bueno, yo no soy quien en este momento, ¿verdad?, para decir qué es válido y qué no es válido. Sin embargo, yo, Javier, Yelixa Ramírez, me preguntaría para qué me pasó esto. Porque ahí es donde van a encontrar los para qué. ¿Ok? ¿Tú sabes qué pasa, Javier? Que cuando uno se pregunta por qué, normalmente todavía está en posición de víctima. ¿Mm? En cambio, cuando tú dices para qué, eso te motiva inmediatamente el aprendizaje. Colocarte en sujeto activo. Es decir, con el metarrelato, ustedes van a dejar de ser víctimas de una determinada situación para pasar a qué? A ser un sujeto activo que se investiga a sí mismo, ¿verdad? Que investiga su realidad, que investiga su sociedad, que investiga su cultura,
¿Mm? Porque como les dije, esas cosas que a ustedes les pasaron no es porque William esté un poquito calvo, o porque Gisela está un poquito gorda, o porque no, eso nos pasó, ¿verdad? Porque estamos insertos, incrustados en una historia, en una cultura y en una sociedad. Formamos parte de los valores socialmente compartidos en una sociedad y en una cultura. Entonces, cuando ustedes hacen ese trabajo, ustedes se distancian y ven el problema un poco desde afuera, ¿verdad? Con esa mirada crítica, reflexiva. Este, ya va, un momento, sí. Ajá. Entonces, con esa mirada crítica, reflexiva, dejan de ser el objeto directo del verbo para convertirse en sujetos activos de su propia historia y como investigadores estudiarla, ¿verdad? Bueno, entonces en esa tercera tarea, ustedes tienen que contextualizar ese problema, como les decía, contextualizarlo, ver, describir, caracterizar, aterrizar en la historia. Por eso es que es un metarrelato. ¿Qué canciones estaban de moda? ¿Qué presidente gobernaba? Este, qué hechos sucedieron por esos días, qué noticias impactaron a la sociedad en esos días. Ubiquen ese problema en el tiempo y en el espacio, porque eso les va a permitir a ustedes esa tercera tarea, ¿verdad? De contextualizar el momento que van a investigar. Eso les va a permitir a ustedes cognitivamente ubicarse en la historia, en la sociedad y en la cultura que produjo ese problema, que ahora se va a convertir ya no en un problema de vida, sino en un problema de investigación, ¿ah? En un problema de investigación, donde yo voy en este semestre a comprender a profundidad qué fue lo que pasó, qué factores intervinieron para que pasara lo que pasó. Claudia, Claudio, ay Dios, tengo que cambiar los lentes. Claudio. Aló, profe, no es Claudio, lo que pasa es que esta computadora me la regaló Claudio y no sé cómo cambiarle. Yo soy Zoraida Escobar. Ah, Zoraida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, mire, por ejemplo, ya entendí que de todo lo que yo hice en mi autobiografía voy a escoger uno de esos. Realmente sé qué pasó y por qué pasó, pero todavía me molesta. Ajá. Pregunta, ¿para qué me sucedió? Uh-huh. ¿Me escuchó? Ahí es Sí. donde tengo que hacer esa pregunta. Porque sucedió. Entonces, yo sé, o sea, yo entiendo por qué pasó, por qué lo hice, por qué no lo hice. Pero como quiero trabajar eso, entonces allí es donde cabe la pregunta de ¿para qué? ¿Me entiendes? Bueno, esa fue una sugerencia que yo le di a Javier, porque fíjate por qué. Cuando tú te preguntas para qué sucedió, tú le consigues sentido a esa situación. Le consigues sentido, le consigues propósito. ¿Mm? Ahí es donde vas a descubrir qué aprendiste o hasta cuándo aprendiste, porque hay gente, ¿verdad? Entre las cuales me incluyo muchas veces, que uno como que se da con la misma piedra, ¿no? Se da con la misma piedra. Y entonces tú dices, cónchale, pero es que no puede ser que toda la gente narcisista me aparezca a mí, Dios mío. ¿Qué imán tengo yo para la gente narcisista? ¿Ah? Cuando tú entiendes para qué aparece esa gente en tu vida, entonces te empiezas a comprender a ti misma porque eres un imán para esa gente. Y empiezas a entender a que tienes que poner límites, que los límites son para ti misma, para protegerte. ¿Viste? ¿Ah? Entonces ahora, cuando a mí me parece una persona narcisista, yo le veo, porque estudié el tema, pero cuando te digo que estudié el tema, después yo les voy a regalar mi tesis doctoral, pero ahorita no. Cuando yo te digo que estudié el tema, es que cuando yo veo un rasgo, vamos a darle la oportunidad, dos rasgos,
3 rasgos. Paticas, ¿para qué te tengo? Okay. Perfecto, Profe, sí, eso me va. Disculpa Eso me va. y sin disculpa. Disculpa y sin disculpa, Aida. Paticas, ¿para qué te tengo? Porque yo por esa experiencia no vuelvo a pasar. profe, ¿qué es lo que tiene que hacer que atraiga a los narcisistas? Dígamelo. Yo necesito cuidarme de eso. Bueno, yo te voy a regalar mi tesis doctoral, pero al final del semestre, ahorita no. En diciembre yo se las voy a regalar para que ustedes, bueno, se deleiten ahí aprendiendo en Navidad sobre esas cosas. Y en enero lleguen año nuevo, vida nueva. Parece narcisista. Patica, ¿para qué te tengo? ¿Ah? Bueno, Zoraida. Ok, aquí está tronando durísimo y no, todavía no ha empezado a llover, pero está por ahí. Entonces, fíjense, yo creo que ya por hoy terminamos, ¿verdad? Tienen tarea, tienen tarea. De todas formas, tenemos el chat de WhatsApp, ¿verdad? Si surge alguna duda, bueno, me escriben en el chat grupal, ¿verdad? No me escriban al privado, porque no tiene sentido. Escriben en el chat, porque seguramente Javier tiene una duda que también la tiene Yaxeni. ¿Ves? Y Evelyn estaba pensando lo mismo, pero le da pena preguntar. Los investigadores no nos da pena preguntar. ¿Ya? Un investigador es un niño de 55 años. ¿Ah? Los niños de 55 años preguntamos más que Pepito preguntó. Profe, estas preguntas que nos haremos según sea la autobiografía de cada uno, debemos darle respuesta. Las respuestas van a aparecer en la investigación, Edelvis. En la investigación es que se van a responder tus preguntas. No tienes que darles respuesta. Simplemente vas a hacer, tú agarras tu cuaderno y un cuaderno que tiene 25 líneas y tú te pones a escribir preguntas que, ¿verdad? Te vas a poner a reflexionar sobre ese problema o ese momento o esa realidad que tú viviste y que escogiste para hacer el metarrelato. ¿Ok? Tarea 1. Escoger el momento o la realidad que vas a estudiar de tu autobiografía. ¿Ok? Bueno, voy a detener la grabación. Aquí le tengo